Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos mirando esta serie acerca de la vida y la iglesia, pidiendo que el Eterno nos ayude a ver con más claridad la iglesia. Por eso vamos a considerar un punto importante que se basa en la tipología del Antiguo Testamento, de modo que podamos tener otra fuente que sirva para probar y examinar nuestro conocimiento de la iglesia. Hemos usado en el pasado también como fuente la tipología que corresponde a la creación del hombre y la mujer en Génesis 2, explicados en Efesios 5, para ver que la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. Trataremos de mirarlo también en la tipología en el arca y el tabernáculo. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, el centro del servicio que los hijos de Dios le rendían a él era el tabernáculo, y el centro del tabernáculo era el arca del pacto. Sabemos que el arca tipifica a Cristo. En el texto original, el arca del pacto significa el arca del testimonio y tipifica a Cristo en calidad del testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Cristo. Dentro del arca del pacto estaban las dos tablas del pacto y es Cristo quien porta también el pacto que Dios hizo con su pueblo. El pacto que Dios hizo con nosotros está basado en la persona y la obra de Cristo. Piensa en el nuevo pacto y verá. Así pues, Él es el arca del pacto y el arca del testimonio. También podemos ver las dos naturalezas de Cristo a partir del arca en el Antiguo Testamento, los cuales incluían la naturaleza de la madera y la naturaleza del oro. Mire Éxodo 25, versículos 10 y 11. La madera se refiere a la humanidad de Cristo y el oro se refiere a la divinidad de Cristo. Cuando la madera y el oro están unidos, representa a Cristo, quien tiene tanto divinidad como humanidad. Podemos decir también que además la apariencia externa del arca, que podríamos llamarle el agrandamiento del arca, es el tabernáculo. El tabernáculo y el arca compartían muchas similitudes. El arca estaba unida al tabernáculo y el tabernáculo procedía del arca. Si usted piensa en su construcción y en la manera en que Dios trajo la visión a Moisés, recuerda que empezó de adentro hacia afuera, del arca hacia afuera. El arca era el centro del tabernáculo y el tabernáculo rodeaba el arca. Desde la perspectiva de Dios y la perspectiva de la adoración ofrecida por los hijos de Dios, el arca y el tabernáculo no podían estar separados. Los dos eran uno solo. Sin embargo, aun cuando eran uno, sí hay cierta distinción entre el uno y el otro. Pero pese a esa distinción, no podían estar separados. Esto puede compararse al hecho de que la cabeza y el cuerpo son una unidad. Tienen distinciones, pero no pueden separarse. Si ellos estuviesen separados, esto sería el fin para los dos. En circunstancias normales, el arca y el tabernáculo no podían estar separados cuando los hijos de Dios le adoraban a Él, ya que los dos eran una unidad. Los que leemos el antiguo pacto, concordamos con que el arca tipifica a Cristo mismo y el tabernáculo tipifica al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Además, la iglesia es Cristo, como leemos en 1 Corintios 12:12. La apariencia externa del arca es el tabernáculo. Aunque hay distinciones entre el arca y el tabernáculo, como hemos dicho anteriormente, ellos están juntamente unidos. El tabernáculo es la expresión, la ubicación, la forma y la apariencia externa del arca. Por ende, podemos decir que el tabernáculo es el arca misma. Asimismo, la iglesia es la expresión, la ubicación y la forma y apariencia externa de Cristo. Cristo está en la iglesia de la misma manera que el arca está en el tabernáculo. La iglesia está unida a Cristo y Cristo está en la iglesia. Por consiguiente, la iglesia es Cristo. Su contenido, el contenido de la iglesia es Cristo. Vamos a recordar la historia y la tipología de algo extraordinario que sucedió en Israel. Lo que estamos hablando es la separación que tuvo lugar entre el arca y el tabernáculo. En una situación normal, el arca y el tabernáculo siempre
deben estar unidos y no debería haber separación entre ellos. Esto significa que bajo circunstancias normales, Cristo y su expresión, su forma externa, no deben estar separados. Sin embargo, algo anormal ocurrió en el antiguo pacto. Los hijos de Dios fracasaron y los israelitas cayeron en desolación y degradación. Por consiguiente, el arca fue capturada y llevada cautiva por los filisteos. Primera de Samuel 4, versículos del 1 al 11, podemos ver esto. El cautiverio del arca es una historia muy conocida en la historia de los hijos de Dios. El cautiverio del arca representa la pérdida del testimonio de Dios debido a la caída de los hijos de Dios. Esto es verdad según la tipología del antiguo pacto y también según la realidad del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia comenzó a degradarse y a sufrir derrotas y ha sufrido derrotas tras derrotas, la podemos ver en la historia de la iglesia, el testimonio de Dios en Cristo ha sido capturado, es capturado y se pierde. Esto causó una separación entre el arca y el tabernáculo, de tal manera que el tabernáculo estaba en un lugar y el arca estaba en otro lugar. Estamos hablando de cuando el arca fue llevada cautiva. Aunque el tabernáculo se movió de Silo a Gabaón, si lo ve usted allí en Jueces 18:1 y en Segunda de Crónicas 1:3, el arca no estaba en el tabernáculo. Mire Primera de Samuel 4:3. Al principio, la situación de los hijos de Dios era normal, porque el tabernáculo estaba entre ellos y el arca estaba en el tabernáculo, o sea que la presencia de Dios estaba con ellos. El tabernáculo junto con el arca que estaba en el interior de este era el centro del servicio de los hijos de Dios y ellos mantuvieron el testimonio de Dios sobre la tierra. La presencia de Dios se halla sobre el arca que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Cuando la condición general de los israelitas decayó, el arca fue capturada. A partir de ese momento, el arca y el tabernáculo quedaron separados. Y aún cuando la mayoría de los israelitas se enfocaba en el tabernáculo, recuerde que estaba en Gabaón, el arca estaba en otro lugar. La mayoría de los israelitas veía el tabernáculo externo y ellos siguieron ofreciendo sacrificios y sirviendo a Dios allí como si nada hubiera pasado. Sin embargo, siempre hubo un pequeño grupo de personas que amaban a Dios y se hallaban en Dios. Sus ojos no estaban enfocados en el tabernáculo, sino en el arca de Dios. Tenemos que prestar atención a 3 puntos importantes de esta historia. Debemos preguntarnos dónde estaba el arca durante el tiempo que estuvo separada del tabernáculo. El arca estaba en manos de David y finalmente permaneció en una tienda que éste había erigido en la ciudad de David. Ve ahí 2 de Samuel capítulo 6 versículos 16 y 17. David no solo era rey, también era una persona que conocía el corazón de Dios. Déjeme agregar acá que David es como profeta. David de alguna manera profetizaba para nosotros con su vida, aún con sus palabras y sus canciones, su historia de la vida. Aunque la mayoría de los hijos de Dios se hallaba en desolación, prestando la atención solo al tabernáculo externo, había unas cuantas personas que conocían el corazón de Dios y le prestaban atención al arca más que al tabernáculo externo. David es tipifica, representa a estas personas. Él era diferente a los miles de israelitas que ofrecían sacrificios en el tabernáculo que estaba en Gabaón. Dios mismo dijo, este hombre tiene un corazón según el mío. David no se centró en el tabernáculo porque él conocía a Dios. A cambio, él trajo el arca de regreso y la puso en la ciudad de David. Este es un primer punto que debemos tener en mente o aprender de esta historia. Cuando los hijos de Dios están en una condición apropiada, el arca y el tabernáculo nunca están separados. Además, no debería haber distinción entre la casa de los israelitas y la casa de David. Todos los hijos de Dios deberían adorar y servir a Dios juntos. De modo que el arca esté en el tabernáculo y Dios esté con ellos. Cuando los hijos de Israel cayeron en una condición anormal por la caída y la desolación, la caída y la desolación vinieron, el arca fue capturada y quedó separada del tabernáculo. En este tiempo,
Solo quedó el tabernáculo externo, mas el arca no se hallaba en él. En otras palabras, cuando los hijos de Dios se hallan en desolación, pueden tener una forma externa sin tener la realidad interna. Y esto, amados, es religión, esto es degradación. En términos de la situación actual, también podemos tener la iglesia exteriormente, llamarle iglesia, ponerle nombre, rótulo, lo que quiera, sin tener a Cristo como la realidad, como la verdad. ¿Lo cree usted? ¿Cree que eso es posible? ¿Cuántos que dicen ser la iglesia ni siquiera piensan nunca en la realidad interna? Este es un segundo punto que podemos aprender de esta historia de la separación entre el arca y el tabernáculo. Durante el periodo de la desolación, la mayoría de los hijos de Dios servía a Dios donde estaba ubicado el tabernáculo en Gabaón. Hacían lo mismo que hacían siempre. No obstante, ellos le sirvieron de manera descuidada, pues solo ponían atención a la forma externa de servicio que se relacionaba con el tabernáculo físico. Solo, como decíamos hace un rato, solo un pequeño grupo de personas como David, que conocía a Dios y que era según Dios y que agradaba a Dios, le prestó atención al arca. Esto significa que ellos no se enfocaban en la apariencia de la iglesia, sino en Cristo, en la realidad, en la verdad, en vivir en una vida mostrada. Sus ojos no estaban enfocados en las cosas externas, sino en Cristo. Y este es el tercer punto. Que el Señor nos ayude a captar firmemente estos tres puntos. Cuando David murió, su hijo Salomón vino a ser el rey. Sin embargo, al igual que cualquier niño, él no conocía a Dios adecuadamente. Después de ser rey, él estaba muy agradecido a Dios. Recuerde la historia. Sin embargo, él tomó bueyes, ovejas y de todos los líderes y se fue a ofrecer sacrificios a Dios en Gabaón. Segunda de Crónicas 1:3. Él escogió el tabernáculo que estaba muy lejos de él, en vez del arca que estaba muy cerca de él, allí en Jerusalén. Él no comprendió que su casa estaba en Jerusalén y que el arca estaba también en Jerusalén. Salomón fue a Gabaón porque el tabernáculo de Jehová, lo externo, y el altar de bronce estaban allí. Exteriormente, el tabernáculo se veía exactamente igual como en el tiempo en que Moisés vivía. Salomón llevó a todos los líderes a Gabaón y ofreció miles de sacrificios. Es interesante que según el relato de la Biblia, segunda de Crónicas 2:7, esa noche Dios vino a Salomón y le dio una visión y un sueño. Dios habló a Salomón en el sueño y Salomón le pidió a Dios sabiduría. Oh, amados, mire, él pidió sabiduría. Por eso Dios le concedió sabiduría. Y después que Salomón recibe esta sabiduría, inmediatamente regresa a Jerusalén, el lugar donde estaba el arca, y allí reinó, y allí adoró a Dios. Mire el versículo 13 de segunda de Crónicas 2. Antes de encontrarse con Dios, antes de esa visión, ese sueño, Salomón tenía una visión ordinaria, como la de cualquier miembro de Israel, de servir a Dios según su forma o una forma externa. Por eso se fue a Gabaón a ofrecer sacrificio, en un inmenso celo por Dios y deseo de servir a Dios, pero se fue a Gabaón. Después que recibió sabiduría y una visión de parte de Dios, él inmediatamente regresa al arca en Jerusalén y allí ofreció sacrificios. De allí en adelante la escritura no dice nada más acerca de la relación entre Salomón y el tabernáculo. Todo lo que vemos allí habla de los asuntos relacionados ahora de Salomón y el arca y la manera en que cogía Salomón su instrumento de música y como sacerdote ahora también adoraba a Dios mientras le cantaba allí frente al arca. Debemos ver a la luz del Eterno cuál es la condición normal de la iglesia. Hermano, no es enfocado en lo externo. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para ver que los ojos de Dios no están interesados en la forma externa, sino en la realidad viva, en la verdad. Dios no mira el tabernáculo, sino el arca.
Él no toma en cuenta, hermano, y no estamos con esto despreciando el tabernáculo, ni diciendo que el arca es más que el tabernáculo. Es más, lo vamos a ver en el próximo audio. Dios no toma en cuenta la apariencia externa de la iglesia. Este es el punto que queremos destacar, sino la realidad de Cristo. ¿Cuánto Cristo hay allí en su naturaleza? Cristo dijo que Él mismo es la verdad, la realidad. Continuaremos con esto, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.